saludo tengan todos los estudiantes, docentes y familiares que nos acompañan. Nos reencontramos una vez más para continuar el estudio de la asignatura Cultura Política. Y juntos ustedes y nosotros aproximarnos a esa relación increíble pero siempre presente del sistema de ideas con los comportamientos. Cómo pensamos, cómo nos comportamos. Y en esta ocasión quisiera compartir con ustedes una imagen que les pido observen detenidamente. ¿Qué vemos? ¿Qué pensamos sobre ella? ¿Cómo nos comportamos? ¿A qué remiten las imágenes? Pues evidentemente a la violencia. ¿A qué violencia? A la violencia de la mujer o a la violencia contra la mujer. Pero ¿esta es la única violencia? ¿Por qué surge la violencia? ¿Cómo se expresa la violencia en las sociedades? ¿Cuba está exenta de esa violencia? Vamos por partes. Y a continuación conmemoramos el 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia, designado así por las Naciones Unidas en el año 2000, pero que no implica solamente a las Naciones Unidas en este caso, sino que es una conmemoración que tiene su historia. Veamos qué dice las Naciones Unidas en este sentido cuando invita a gobiernos, organizaciones internacionales y a ONG a tomar cartas en el asunto y coordinar actividades que eleven la conciencia pública para eliminar toda forma de violencia contra la mujer. Algunos mensajes se te ofrecen de manera subliminal. Observa en la diapo que se habla de conciencias públicas, como si solo la conciencia o el desarrollo de la conciencia permitiera eliminar toda forma de violencia y en este caso toda forma de violencia contra la mujer. Es un mensaje evidentemente subjetivista, parcializado, porque en definitiva enfoca en una sola condición, en la condición educativa y de conciencia de los sujetos. Pero la violencia sencillamente tiene su fundamento histórico. La violencia no es resultado, discúlpenme, la violencia no es resultado solamente del ser consciente o no. ¿Por qué somos violentos? Porque sencillamente vivimos en una sociedad de desiguales. ¿Por qué somos violentos? Porque reproducimos los esquemas de dominación. Y fíjense cómo de curioso tiene esto, o qué de curioso tiene esto. En una sociedad patriarcal, los hombres imponen sus criterios y evidentemente somos violentos sobre las mujeres. Las mujeres imponen sus criterios sobre sus hijos. ¿Y sus hijos sobre quiénes imponen criterio? Pues evidentemente sobre su mascota. Se reproduce un sistema de dominación increíble. Se reproduce un sistema de imposición de criterio a diferentes niveles. La violencia es histórica, concreta y tenderá a desaparecer, pero solo cuando se eliminen las formas de explotación y las hegemonías que imponen determinada dominación. De eso no habla las Naciones Unidas, de eso o al menos omite en ese punto las Naciones Unidas. Pues la lucha contra la violencia evidentemente también parte del criterio de luchar contra las desigualdades, de luchar contra la explotación y la dominación, contra las hegemonías, contra el criterio machista o el criterio patriarcal o el criterio de los grupos de poder de qué es lo que se debe hacer y cómo se debe hacer. Y en ese sentido, pues sencillamente no podemos perder de vista en este mensaje que lo que se nos ofrece es parte de la verdad, no toda la verdad. Y eso es importante que ustedes tengan en cuenta. Sobre esta base, remitimos al origen de la evocación. Fíjense qué otra curiosidad. La conmemoración se toma de un horrendo asesinato cometido por la dictadura trujillista en 1960 contra las hermanas Mirabal.
que en este caso sencillamente eran luchadoras cívicas, y ese reconocimiento a esa lucha cívica pues sencillamente se tomó en 1981. Pero las dictaduras, y en este caso esta dictadura, era apoyada sencillamente por los Estados Unidos y por los círculos de poder sencillamente que trazan las geopolíticas en el mundo. Y en este sentido les remito al criterio de buscar puntos de contactos. La misma dictadura que apoyaba a Trujillo, o los mismos gobiernos que apoyaban a Trujillo, pues sencillamente apoyaron en un momento determinado la dictadura batistiana. Y casi que por coincidencia mágica, un 11 de febrero de 1958, como ustedes pueden observar en la diapo, fueron asesinadas las hermanas Giral. ¿Por quiénes? Pues sencillamente por Esteban Ventura Novo, que era una especie de paramilitar, un hombre amparado y apoyado por Fulgencio Batista en su tiranía. Por lo tanto, vean cómo la tiranía y las dictaduras tienen eso, que sencillamente imponen por su fuerza, aplican la violencia, imponen sus criterios y sencillamente establecen como medio de imposición inclusive la muerte. No hay diferencia entre Leónidas Trujillo y Fulgencio Batista. No hay diferencia a tal punto de que cuando Batista, por el empuje revolucionario del triunfo el 1 de enero de 1959, a donde sale y a donde se esconde y lo acoge, es precisamente en República Dominicana con la dictadura trujillista. Y es desde la dictadura trujillista y desde Trujillo quienes organizan los primeros complots y las primeras organizaciones en contra del proceso revolucionario cubano. Acuérdense aquello que decía Trujillo, que por cierto quedó sencillamente en la fanfarria y en el discurso vacuo subjetivista de que traedme un pelo de la barba de Castro. Es decir, esa era la idea, esa es la idea del dictador, esa es la violencia que se aplica y que se reproduce en términos objetivos en las sociedades que nosotros vivimos y que aún las condiciones y los condicionamientos en el mundo no han cambiado desde ese entonces. Por lo tanto, como ustedes pueden observar, aproximadamente 66.000 mujeres son asesinadas cada año a nivel global. 66.000 féminas son objetos de violencia que le cuesta la vida, el 17% de las muertes violentas. Y en este sentido, ese es un tema que es manipulado contra la revolución. Es decir, como evidentemente para los subjetivistas e idealistas que ven el proceso revolucionario como un elemento antojadizo de un gobernante, confunden la revolución cubana con la dictadura de los Castros, denominan ellos. En primer lugar, observen detenidamente el lenguaje. Los revolucionarios no le llamamos a los líderes históricos, y en este caso al líder histórico de la revolución, Castro, le llamamos Fidel o líder histórico, como a Raúl le llamamos en la lógica de Eusebio Leal, el general presidente. Pues como ellos entienden esa lógica, utilizan en su dinámica, pues sencillamente los temas que se convierten en mecanismos para subvertir el orden. ¿Y qué es lo que dice Miguel Díaz Canel en relación a esos temas en su discurso? En temas de derecho y sociedad, no han desistido en la búsqueda de puntos de quiebra en la unidad nacional. Puntos de quiebras en la unidad nacional, magnificando asuntos sensibles como el matrimonio igualitario, el racismo, la violencia contra la mujer o el maltrato a los animales. Es decir, son factores y temas que no importa en qué medida se den en el mundo o se den en Cuba, son temas que le sirven para atentar contra la revolución y atacarla. En ese sentido, no importa la objetividad, lo que importa es la construcción ideológica, lo que importa es la creación de estados de opinión que sencillamente fomenten la subversión en contra de la revolución. No importa lo que se haga bien, no importa el grado de humanidad que se busque o que se promueva o que se haya promovido a lo largo de la Revolución Cubana. Lo importante es la desestabilización y es ahondar allí
sí en aquellos factores que sencillamente sobreviven en determinados momentos y en determinados sectores de la población. Y en este sentido sigue planteando Díaz-Canel: en todo trabajamos seriamente para resolver deudas de siglo. Otra diferencia: los problemas de la violencia son deudas de siglo, los problemas de las exclusiones son deudas de siglo, los problemas de la discriminación son deudas de siglo. Y dice Díaz-Canel que solo la revolución en el poder ha enfrentado con indiscutibles progresos. Es decir, la revolución en el poder es el único proceso, es el único factor que ha logrado en sentido general que se puedan ir resolviendo esas deudas de siglo. Y por lo tanto, ¿cuál es la situación de las mujeres en Cuba en el 2020? Pues bien, esos son los datos. Constituyen el 49% de los ocupados en el sector estatal civil. Más del 80% de las empleadas tienen nivel medio superior. El 67.4% son personal de educación. La esperanza de vida de las mujeres es de 80.4. Viven más que los hombres. E inclusive tienen plenos derechos sexuales y reproductivos, derechos al aborto. Y observen una cosa: en momentos en que en el mundo hay países que condenan el aborto y lo tienen como una ilegalidad, pues sencillamente Cuba es en este sentido promotora y reconoce ese derecho a toda mujer, además de su responsabilidad en su fecundidad. Y un dato curioso para aquellos que hablan de la gobernanza y de los decisores: el 53.22% de las parlamentarias en Cuba son mujeres. El 53.22%, más del 53% de quienes nos gobiernan son en este caso féminas. ¿Y cómo ha sido resultado, cómo ha sido posible ese fenómeno en Cuba y ese papel inclusivo de la revolución en el caso de la mujer? Todo tiene un fundamento histórico si queremos ser materialistas. Todo tiene un fundamento histórico y hay que acudir al objeto histórico y hay que acudir al proceso histórico si queremos ser objetivos. Decía Marx, hay que ir al hecho, constatar y constatar los hechos entre sí. Y en este sentido los invito en primer lugar a razonar en un mes conmemorativo este fenómeno. El 25 de noviembre de 1956 sale del puerto Tuxpan, México, Fidel con los expedicionarios de Granma. Cumplía una encomienda, era un objetivo ético, un sentido ético en la medida en que él había prometido que en el 56 seremos libres o seremos mártires. Era un principio comportamental, es decir, lo prometido, la palabra empeñada siempre ha de cumplirse. Y eso es un precepto en la cultura política. Para los revolucionarios, la palabra empeñada es un principio ético que hay que cumplir. Y nos viene de Martí y lo ratifica Fidel. Y a lo largo de 60 años estuvo presente hasta que en la misma fecha, en el 2016, fallece en La Habana. Durante 60 años estuvo luchando por el mejoramiento de la sociedad, pero estuvo creando en este sentido las bases y las condiciones que permitieran que la mujer fuera inclusiva, que la mujer formara parte de la revolución por derecho propio, que la mujer ganara el espacio que por lógica y por sentido elemental de humanidad debe tener. Y en este sentido, ¿qué es lo que dijo o ha dicho Fidel al respecto? Plantea el 23 de agosto de 1960. Para que la mujer cubana en esta etapa revolucionaria haga desaparecer hasta el último vestigio de discriminación y tenga por sus virtudes y por sus méritos el lugar que le corresponde en la historia de la patria. Nadie como la revolución, nadie como sus líderes están empeñados en el mejoramiento del ser humano, en el mejoramiento humano que pasa por la inclusión de todos los excluidos, de todos los desclasados, de todos los desfavorecidos,
de romper las estructuras que permiten la reproducción de la violencia en cualquiera de los lugares en que ocurra. Y en este sentido, la lucha contra la violencia en la mujer, que pasa por cada uno de los que nosotros, de los que en el proceso revolucionario ayudamos a construir. Sobre esa base podemos pasar a la segunda parte de nuestra emisión, que tiene que ver con la recapitulación de lo impartido. Como ustedes conocen, ustedes se encuentran abordando el pensamiento universal, específicamente los aportes que han tenido lugar en ello y que sencillamente constituyen un legado a la ideología de la Revolución Cubana y evidentemente una expresión de sus comportamientos a través de la cultura política. Por eso, ustedes han desarrollado el tratamiento conceptual, tal como se expresa en pantalla, de algunos términos legados por el pensamiento universal. Ya estamos diciendo que el pensamiento occidental, específicamente el pensamiento europeo, aportaron las concepciones relacionadas con los términos materialismo e idealismo. Sin embargo, ¿qué es? Ustedes en la clase 10 y 11 sencillamente estuvieron trabajando estos términos a partir de un principio que hemos sistematizado en la asignatura. El conocimiento se expresa a través del dominio conceptual. Lo que no se domina en términos de concepto no pasa a formar parte del conocimiento. Por eso se divaga, por eso sencillamente se responde lo que no es correcto, porque para usted expresar un conocimiento sólido, usted tiene que dominar sus conceptos. Y por eso usted tiene que construir las fichas tal como lo ha realizado, relacionado con el idealismo y con el materialismo. Por lo tanto, dicho estos elementos, podemos dar paso a nuestra clase que está relacionada en su objeto central con el mundo como expresión de una comprensión materialista o idealista. Como sumario, tenemos el tratamiento del materialismo y el idealismo. En este sentido, como hemos dicho, primero vamos a partir del tratamiento conceptual, no para que ustedes modifiquen lo realizado, sino para que ustedes profundicen, en primer lugar, sistematicen y profundicen lo que ya han venido realizando, además de algunas apreciaciones sobre el materialismo y el idealismo que tuvieron los clásicos del marxismo. Por último, la aplicación de ese materialismo y de ese idealismo en el mundo y en la sociedad cubana actual. El objetivo, en sentido general, está dado en ejemplificar las manifestaciones materialistas e idealistas que tienen lugar en diferentes procesos del mundo actual y específicamente en Cuba para su comprensión y aplicación en la ideología y en la cultura política de los jóvenes actuales en los contextos en que se desenvuelve. Es decir, qué manifestaciones se expresan en el mundo y en Cuba en el marco de nuestra época contemporánea y que devienen en posiciones y concepciones materialistas e idealistas. Como siempre, les proponemos un interrogante que ustedes pueden ir copiando en la medida en que vamos abordándola. ¿Cómo se evidencian las concepciones materialistas e idealistas en el sistema de ideas expresadas en la cultura política del mundo contemporáneo y de la sociedad cubana actual? ¿Cómo se evidencia esas concepciones en los comportamientos en el sistema de ideas? En el sistema de ideas que se expresa a través de los comportamientos. Partimos evidentemente del concepto para ser consecuentes. ¿Qué es idealismo? Hay un concepto que dice que el idealismo es la cualidad de lo que es ideal. Es la representación de las cosas en la forma perfecta. Es la propensión o inclinación del espíritu hacia el ensueño, hacia el ideal. Desde esa perspectiva, Martí, clasifica como idealista. Pero Ernesto Che Guevara y Fidel Castro clasifican también como idealistas. Por lo tanto, este concepto no es un concepto verdadero. Este concepto exagera y sobredimensiona la cualidad de lo ideal y lo identifica como sueño. El idealismo no es la capacidad de soñar. El idealismo no es la capacidad de buscar el mejoramiento y el perfeccionamiento humano. Porque todos los revolucionarios que han militado en las filas del materialismo buscaron siempre la perfección del ideal humano. Carlos Marx, que es, como ustedes conocen, la expresión más elevada del materialismo consecuente, pues no se propuso otra cosa que eliminar las capacidades que enajenaban al ser humano
y por eso buscó en los fundamentos de la realidad material aquello que implicaba una condición que le significaba un sentido alienador y enajenante a esa propia condición humana. Por lo tanto, ¿qué es el idealismo? Desde el punto de vista conceptual, hay elementos que sencillamente lo distinguen. En primer lugar, que es una concepción, y como concepción expresa sistemas de ideas. En segundo lugar, como ustedes pueden observar en la diapo, las ideas determinan la realidad natural y social. Por lo tanto, se construye la realidad. Es decir, en la diapo que ustedes están observando, en este sentido se expresan dos ideas esenciales. Una, sistema de ideas, y otro, que las ideas determinan la realidad natural y social. Y por tanto, se construye esa realidad. En este sentido, ustedes pueden ir respondiendo y les pediría que observen a la diapo, pues sencillamente hay un grupo de interrogantes ahí expresados donde les van diciendo qué es lo que ustedes deben de realizar. En primer lugar, ¿es posible construir una realidad material? Si el idealismo es el proceso de construcción de la realidad, yo le estoy preguntando, ¿es posible construir una realidad material? ¿Qué ejemplos históricos existen y que ustedes conocen sobre esta empresa? ¿Qué resultados tuvieron? Es decir, son tres elementos. Todo lo que se refleja en el pensamiento, pues sencillamente se convierte en empresa, se convierte en intentos de hacer. Y por lo tanto ahí devienen los comportamientos. Y sobre esa base se obtienen siempre resultados. Por lo tanto, en esa secuencia, desde el enfoque de una concepción idealista, pues sencillamente ustedes pueden responder esa pregunta. Les someto a consideración otro concepto, que es el materialismo. Dice este sitio que aborda los significados de algunos términos. El materialismo es la actitud de las personas que entienden que todo es materia, y eso es correcto, y tienen una vida centrada en los bienes materiales. Los adherentes al materialismo se llaman materialistas. ¿Es falso o verdadero? Evidentemente es falso, porque sobredimensiona la condición centrada en los bienes materiales. El materialismo no centra su condición en los bienes materiales, como tampoco desconocen los ideales. El materialismo sencillamente establece el reconocimiento de la realidad material que determina la conciencia social. Y por eso ustedes en los sitios digitales pueden encontrar muchos conceptos que sencillamente no son correctos e inclusive con los cuales no compartimos en términos generales. Por lo tanto, ¿qué cosa es el materialismo? El materialismo es también un sistema de ideas cuya realidad natural y social determina el mundo de las ideas. Por lo tanto, lo que nosotros proyectamos en términos generales como ideas son un reflejo de la realidad material. Nadie vive como quisiera, sino que sencillamente los hombres son expresiones de la realidad en la que vive. Usted piensa según cómo vive. Usted se expresa según cómo vive. Por lo tanto, esa es la cualidad del materialismo. Nadie diseña un mundo y vive en ese sueño, porque en su diseño no siempre se logra sus realizaciones, porque la realidad le va limitando esos procedimientos, la realidad le va obstaculizando la realización de esos sueños. Por eso hay preceptos que dicen que la utopía existe, la capacidad de soñar, el sentido del ideal y de la aspiración a ese ideal. Ahí está precisamente el ideal martiano sobre el mejoramiento humano y de república inclusive. Sin embargo, la realidad en términos generales fue obstaculizando esa posibilidad. Y hoy tenemos una república que no es exactamente la que soñara Martí, pero es una aproximación a ella. Por lo tanto, vean cómo hay un proceso de perfeccionamiento y de ajuste a la realidad.
La realidad determina nuestra conciencia social y por lo tanto todo lo que aspiramos pasa por las condiciones históricas concretas, el pensamiento que tenemos y la voluntad evidentemente de los sujetos. Sobre esa base, pues sencillamente también tenemos las siguientes interrogantes. ¿Cómo se expresa la naturaleza en nuestras ideas? ¿Qué ejemplos históricos dan fe de la validez de estas ideas? ¿Qué resultados tuvieron? Vuelve otra vez el procedimiento a qué pensamiento, cómo se expresa en términos prácticos y qué resultados tienen. Esa es la lógica humana para cualquiera de las empresas. Lo que sencillamente lo hacemos desde posiciones idealistas o desde posiciones materialistas. Ustedes han encontrado en sus textos, contenidos en su libro de texto básico, Cultura Política, documentos y materiales para su estudio, muchos de los materiales en los cuales los clásicos del marxismo, fundamentalmente Carlos Marx y Federico Engels, también el propio Lenin, abordan las concepciones idealistas y materialistas. Por lo tanto, no voy a tomar de referencia los textos que ustedes tienen en su libro y que sencillamente pueden consultar de manera independiente. Nos vamos a referir a los textos de los marxistas que sencillamente no están contenidos allí. Pero antes queremos detenernos en un hecho histórico esencial que tiene lugar el 24 de noviembre de 1859 y que signó, promovió y enfatizó la corriente materialista. Y tiene que ver con la publicación del libro El origen de las especies de Charles Darwin y por la cual se conmemora el Día Mundial de la Evolución. Hasta ese momento, pues sencillamente, los historiadores y teóricos pensaban que el mundo era resultado de la creación. Y Charles Darwin, en la evolución de las especies, demostró cómo era un proceso histórico que venían de especies inferiores hacia especies superiores y que los seres humanos se modifican. Concepción esencialmente materialista y que refuta las teorías idealistas. Pero ¿qué dijo el líder histórico de la Revolución Cubana sobre Charles Darwin? Dice, la teoría de la evolución expuesta por Darwin en su libro El origen de las especies ha sido uno de los descubrimientos de la ciencia más importantes. ¿Qué consideraban ustedes? ¿Que el líder histórico, por ser político, no entendía y asumía el proceso natural del conocimiento? No hay proceso revolucionario sin teoría, no hay práctica sin teoría. Por eso el pensamiento de Fidel está sustentado en un basamento científico que lo aproxima a los requerimientos y a los proyectos que como utopía quiso plantearse y que realizó. En el caso de Fidel son utopías realizables que se convierten en obras de creaciones de toda la sociedad y con toda la sociedad. Y sigue diciendo Fidel en este sentido un elemento esencial. Algunos vieron en ella un antagonismo con las creencias religiosas. Sigue Fidel, ningún científico hoy la niega. Y muchos de ellos que profesan sinceras creencias religiosas ven en la evolución la expresión de la voluntad divina. ¿Qué quiere decir Fidel con ello? Que la ciencia y el desarrollo del materialismo, aun cuando rebate las teorías idealistas de su tiempo, pueden reconfigurarse y convertirse en nuevas posiciones idealistas. Por lo tanto, desde su sinceridad, algunos religiosos proyectan la evolución desde los procesos de creación y construcción divina. Es decir, es un proceso dialéctico de reasumir y replantearse sistemáticamente. Nadie cree que porque la ciencia refute una idea, esa idea no vuelve a nacer en otras proyecciones y en otras concepciones. Es decir, es un proceso dialéctico, vivo, dinámico, enriquecido, que expresa y que Fidel nos los viene planteando. Y el Martí, el eterno Martí, que dijo en un momento determinado, ¿de qué sirve tener a Darwin sobre la mesa si tenemos todavía al Mayoral en nuestras costumbres? Es necesario volver a Martí, como es necesario sistemáticamente tener a Fidel en la mesa, pero no con Fidel y con Martí aplicamos lo que dice Martí con Darwin.
Es decir, hay que cambiar los métodos de pensamiento, hay que cambiar los métodos de pensamiento para cambiar nuestros comportamientos. No se cambian los comportamientos si no cambiamos los modos de pensamiento que nos rigen y que nos determinan en nuestra espiritualidad. Y que la realidad exige, tiene que cambiarse porque se ha ido modificando. Sobre esa base, ¿cuáles son los planteamientos de algunos de los teóricos del marxismo? Bueno, según Carlos Marx en su tesis 3, los hombres son productos de las circunstancias y de la educación. Por lo tanto, eso es una tesis materialista. Los hombres son lo que sus circunstancias y su educación determinan. Martí es resultado de su mundo colonial y de la influencia, no solamente de los padres, sino de Rafael María de Mendívil. Por lo tanto, en ese sentido, Martí es resultado de una época y de un contexto. Sigue diciendo Carlos Marx, hombres modificados son productos de circunstancias distintas y educación modificada. ¿Qué es lo que hace que nosotros no nos comportemos como los hombres del siglo XIX? Pues sencillamente que nuestra realidad se ha modificado y que la educación se ha modificado. Nada permanece estático, todo fluye, todo cambia, todo se modifica y eso es una concepción materialista. Y en nuestros tiempos, si la realidad cambia, nuestro pensamiento tiene que cambiar para que cambien nuestros pensamientos, nuestros comportamientos. El hombre hace que cambie las circunstancias. Por lo tanto, eso es una idea esencial que como soslayo algunos enemigos de la revolución le han achacado a la revolución y le han acusado de voluntarista. Dice Marx, los hombres hacen que cambie las circunstancias. Si los hombres no hicieran que cambiaran sus circunstancias, Martí no hubiera organizado el Partido Revolucionario Cubano, no hubiera organizado la guerra necesaria y sencillamente hoy tuviéramos todavía el colonialismo español en Cuba. Si los hombres no cambian las circunstancias, Fidel no se hubiera sobrepuesto a el asalto al cuartel Moncada, a la cárcel de los asaltantes, a los diferentes problemas y obstáculos que tuvieron en la larga trayectoria de su lucha revolucionaria hasta llegar a desembarcar en Cuba a través de los expedicionarios del Granma. Cumpliendo una idea genial de Fidel: si salgo, llego. Si llego, entro. Si entro, triunfo. Esa es la lógica. Esas son las circunstancias que modificó Fidel. Logró salir, logró llegar, logró entrar en el proceso en la realidad histórica concreta de Cuba, enfrentarse a los batistianos y triunfar un 1 de enero conjuntamente con un grupo de expedicionarios revolucionarios. Ellos cambiaron las circunstancias y permitieron desde una lógica materialista y objetiva, pues sencillamente lograr el triunfo revolucionario, su objetivo que como sueño era un primer paso. Y dice, y continúa diciendo Marx, el propio educador necesita ser educado. Por lo tanto, como educador, las generaciones actuales son educadas por las generaciones precedentes. Continúa diciendo Carlos Marx en su tesis número 3, coincidencia de la modificación de las circunstancias y la actividad humana es práctica revolucionaria. Es decir, la coincidencia de esas modificaciones son resultado sencillamente de la práctica revolucionaria. De igual manera, Lenin dice en un libro muy denso y muy complejo, pero que en algún momento quizás en grados sucesivos, en niveles superiores, ustedes podrán aproximarse a ello, y que es de Lenin, que se llama Materialismo y Empiriocriticismo. Pero no nos importa tanto este libro en estos momentos como lo que dice allí Lenin. El principio fundamental del materialismo es el reconocimiento del mundo externo, lo que existe fuera de ti. La existencia, continúa Lenin, de las cosas fuera de nuestra mente, independientemente de ella, independientes de ella. Lo que reputaba la naturaleza como lo primario, es decir, lo que afirmaba, lo que asumen que la naturaleza es lo primario, figuraban en las diversas escuelas del materialismo. Es decir, si yo parto del hecho de que la naturaleza determina mi conciencia y lo asumo como método y concepción en cada uno de mis comportamientos, estoy asumiendo el ideal materialista. Eso lo expresaba en este sentido
Engels. Y Engels, en este sentido, ratifica la idea. Los que afirmaban el carácter primario del espíritu frente a la naturaleza y por tanto admitían en última instancia una creación del mundo bajo una u otra forma, formaban en el campo del idealismo. Es decir, hay dos concepciones que en términos de cita expresadas por Engels, por Lenin y por Marx, expresan en sentido general esta concepción de la que les hablaba. Y recurro una vez más a Martí, porque es una cita que expresa precisamente una manera de entender la vida, aunque desde posiciones idealistas. Martí era un ferviente creyente y creía en Dios. Pero ¿cuál era el Dios martiano? Dice Martí, Dios existe en la idea del bien. Quizás ustedes, algunos, la hayan escuchado y eso lo expresó en el presidio político en Cuba, que vela el nacimiento de cada ser y deja en el alma que se encarna en él una lágrima pura. Para Martí Dios existe, lo que Dios es la expresión del bien. Dice Martí, o continúa diciendo Martí, la lágrima, el bien es Dios, la lágrima es la fuente del sentimiento eterno. Si el bien es Dios, la capacidad de sentir el bien es precisamente el sentimiento. Por lo tanto, ahí está estableciendo la relación entre Dios y la naturaleza humana, la naturaleza íntima de los seres humanos. Si Dios es el bien, la bondad, pues sencillamente la capacidad de sentir y comportar y militarse en ese sentido, pues sencillamente es lo que hace al ser humano, pues tener sentimiento, y son los sentimientos. Ese es el Dios martiano, y que no es cualquier Dios en este sentido. Por lo tanto, ¿cómo se expresa en sentido general estas concepciones en el mundo, en Cuba y en las subjetividades humanas? Y aquí tenemos un cuadro que podemos explicar en términos generales. El mundo se debate entre concepciones que atentan contra su realidad. ¿Por qué? Porque asume un deterioro del medio ambiente. Es decir, a través del consumo y a través del mercado y a través del rasero de la mercancía se deteriora el medio ambiente. Dice el materialista Fidel, las sociedades de consumo son incompatibles con el ahorro de los recursos naturales y energéticos que el desarrollo y la preservación de nuestra especie requiere. Si no cambiamos la modalidad del consumo, pues sencillamente se deteriora y se extingue la naturaleza que permite la reproducción del ser humano. Y los que ahondan y continúan los modelos que promueven el mercantilismo, el neoliberalismo, el consumismo y todo por el rasero de la mercancía, asumen posiciones idealistas. Y aquellos que se preocupan por esos niveles de consumo y sencillamente aquellos proyectos que tratan de buscar un modelo alternativo al neoliberalismo, asumen posiciones materialistas porque ven en sus concepciones posiciones objetivas de preservación del medio ambiente. Ese es un elemento. ¿Cómo se expresa esto en la sociedad cubana? De un lado los materialistas y del otro lado el idealismo. Hay un proceso, una estrategia económico-social de Cuba para fortalecer la economía y el enfrentamiento a la crisis generada por la COVID-19. Y en ella pasa lo que conocemos como la tarea ordenamiento, reordenamiento. Pero sencillamente esa es la expresión revolucionaria de modificar la realidad, nuestra sociedad que necesita ser modificada. Muchos no lo entienden, pero sencillamente esa es la concepción, esa es la mentalidad del cambio, la necesidad como expresión de lo que han ido cambiando las circunstancias y que no son iguales de hace 20 años. Y de igual manera, como usted puede observar, hay quienes están en desacuerdo con eso. Y tal como aparece en la pantalla, pues sencillamente hay una posición donde plantea una concepción de revolución de los girasoles. ¿Qué cosas son la revolución de los girasoles? Es el estandarte de la contrarrevolución, utilizando siempre un término porque ellos no van a hacer revolución, ellos van a restaurar un sistema anterior al proceso revolucionario.
Y eso es lo que lo hace idealista. Eso es lo que lo hace en su concepción un grupo que sencillamente lo que quiere es volver hacia atrás desde posiciones reaccionarias, instrumentando un sistema en este sentido. Y esas son las dos posiciones. De un lado, los que apoyan la revolución y buscan el cambio. Y del otro lado, los que también quieren ir al cambio, pero buscando restituir pasados ya sobrepasados. Y sencillamente ahí se expresan las concepciones materialistas y idealistas. Y desde el punto de vista del sujeto social, desde el punto de vista de ustedes, están en sentido general dos posiciones también ideológicas y comportamentales. Aquellos jóvenes que aspiran desde una descontextualización de su realidad, de buscar la realización de su proyecto de vida en sueños más bien idílicos, que no se sostienen en su realidad. Por eso hablamos de espejismo. Y los que militan en los problemas de su realidad y los que militan inclusive relacionan sus proyectos de vida con las situaciones existentes en su realidad en sentido general. Por eso ahí se encuentra un movimiento que más que grupo es proyecto revolucionario que habla de jóvenes por la vida. No nos da mucho tiempo para más, por lo tanto, ustedes deben conocer que en la siguiente clase, ustedes tomando los elementos aprendidos en sentido general, es decir, los comportamientos de concepciones idealistas y materialistas en el mundo, en Cuba y en las subjetividades humanas, ustedes van a continuar el tratamiento de la unidad número 1, estudiando ahora las formas de pensamiento. Es decir, vamos a abordar la dialéctica, el escolasticismo y el mecanicismo. Es decir, son tres posiciones que sería interesante que ustedes indagaran y que de manera general van a abordarla en su próxima clase. Termino con algo, convidándolo a lo que parece y no es. No siempre lo que se ve como rostro realmente resulta ser un hermoso rostro de mujer. ¿Qué es lo que nos permite dilucidar entre una cosa y otra? Pues precisamente la búsqueda en la naturaleza, segundo lugar, ampararse en la ciencia y rescatar del ser humano lo más limpio, lo más capaz y lo más eficiente de todo. Manténgase con nosotros, nos veremos en la próxima emisión y cuídese, que cuidándose usted se cuida Cuba. Muchas gracias.